Nos mintieron durante 14 años sobre el real estado de la economía, de las reservas de gas. La presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, en la celebración del Día del Estado Plurinacional Boliviano, hizo un recuento de todo el desastre, la delincuencia y la corruptela en la que se manejaba el gobierno del narcotraficante y ahora prófugo de la justicia, el expresidente boliviano Evo Morales. Según Áñez, los informes que arrojan su gobierno sobre la economía del país, la reserva de gas y la producción de los recursos naturales demuestran que el gobierno corrupto de Evo Morales mintió al país durante los últimos 14 años y que el país sufre de un déficit fiscal y comercial tremendo que viene arrastrando desde hace ya más de 5 años. A pesar de que los ingresos en los 14 años de Morales, dijo Áñez, aumentaron 5 veces por encima de la tasa regular. Sin embargo, estos fueron a parar a los bolsillos de Evo Morales y sus cómplices en el gobierno. Los casos de corrupción encontrados en las investigaciones llegan al punto de que diputados y miembros del partido de Evo Morales, MAS, crearon pueblos fantasmas en donde con los recursos del Estado construían carreteras, escuelas, hospitales y todo tipo de obras públicas, por supuesto tan fantasmales e inexistentes como el pueblo mismo. Hemos encontrado el país en un estado francamente complejo y difícil. Nos mintieron durante 14 años sobre el real estado de la economía, de las reservas de gas y de la producción de los recursos naturales. Nos entregaron un país con 6 años continuos de déficit fiscal y 5 años de déficit comercial. Bolivia tuvo en estos 14 años 5 veces más ingresos, pero los bolivianos no tenemos 5 veces mejor salud, ni mejor educación, ni mejores empleos. Desde el año 2008, el gobierno central confiscó casi el 90% del IDH a las gobernaciones. Eso significó más de 3.500 millones de dólares, que se convirtió en una especie de subvención de los departamentos al Tesoro General del Estado para financiar el derroche del grupo privilegiado del MAS, que era una élite en la cual, paradójicamente, no estaba incluido ni un solo representante indígena. Hemos actuado para destapar las ollas de corrupción del gobierno pasado y lo que hemos descubierto es lamentable. El abuso de poder para usar recursos públicos a favor de un partido político, financiamiento con dinero del pueblo boliviano a partidos políticos extranjeros, entre otras cosas. Eso es realmente bochornoso. Hemos hallado también centenares de casos de corrupción sin ninguna responsabilidad. Parecería que lo que aquí hemos vivido fue un mundo irreal donde para robar no se agotaba el ingenio ni la complicidad. Particularmente me sorprende la actitud canalla de un senador del MAS que se ha inventado un nombre de un pueblo para construir obras fantasmas con dinero del Fondo Indígena. ¿Quién controlaba esos recursos? ¿A quién rendía cuentas ese senador? Los casos de corrupción son innumerables. Voy a mencionar algunos que no son solamente los de mayor daño al Estado, sino que reflejan el nivel de arbitrariedad y sinvergüenzura al que llegaron. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, los ingresos de Entel
se convirtieron en una especie de caja chica del movimiento al socialismo. Se produjo un daño económico al Estado de 1.700 millones de bolivianos durante la administración Morales. Se hizo una millonaria inversión en telecentros para llegar con Internet al área rural y solamente el 35% de esos centros funcionan esporádicamente y el restante 65% de esas obras no funcionan. El costo de Internet, que es el más caro y más lento en la región, también ha sido botín de guerra. Bolivia pagó cada DPS una media de $27, cuando en realidad solo debería pagar $3,80. Esa diferencia ocasionó el daño de bolivianos 350 millones por compra de servicios de Internet. La planta procesadora de las bombas Molotov en el Ministerio de Culturas. Hemos identificado los delitos de fabricación, almacenamiento de diésel y gasolina, incumplimiento de deberes y organización criminal. Todo esto ocurría nada menos que en el Ministerio de Culturas, que por lo menos hemos descubierto que solamente fomentaba la cultura de la violencia. Los falsos médicos cubanos. El programa firmado con Cuba, que incluía el trabajo de médicos, comunicadores y técnicos, según declaraciones oficiales, ahora nos revela que menos de un tercio eran profesionales de la salud. Tenían un salario de $1.040, un viático de 68 bolivianos por día y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9.000 bolivianos por cada uno de ellos. Pero solamente el 20% de este monto llegaba a la brigada cubana. El resto del dinero, es decir, el 80%, era desviada para financiar al castrocomunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo. En más de 13 años, el gobierno de Evo Morales nunca informó sobre cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago. En 13 años pagamos $147 millones a la Embajada de Cuba. Con ese dinero pudimos haber practicado 7.355 trasplantes renales en todo el país, lo que habría representado la mitad de los pacientes renales de Bolivia. Estos son solo ejemplos para ilustrar la situación de lo que hemos encontrado y que seguimos hallando. Y que quede claro a todos los bolivianos, no me tiembla la mano, ni me temblará la mano en proteger los recursos de aquellos que buscan usarlo para su enriquecimiento personal o ilegal. O para promover sus agendas políticas. Esos tiempos ya pasaron. Sé que esto implica enfrentar a gente poderosa, pero entendí que ese era uno de los retos al asumir este cargo. Aquí estamos para invertir en la salud, en la educación, en generar empleo que sea para nuestro pueblo, y así seguiremos haciéndolo. Esas prácticas de dividir al país han sido y continúan siendo un obstáculo de progreso y crecimiento. No podremos nunca alcanzar nuestra capacidad máxima
si unos empujan para un lado y otros para el otro. Por eso este gobierno constitucional que presido se ha fijado 3 objetivos para unir al país: la pacificación, las medidas orientadas hacia la transición democrática y la gestión eficiente y honesta del aparato estatal.